Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista miércoles 16 de agosto. Como lo he anticipado, en esta oportunidad vamos a hablar de temas migratorios que tienen que ver con población salvadoreña que se encuentra en los Estados Unidos, pero también centroamericana. Particularmente lo vamos a hacer del cierre de admisión condicional del programa CAM. Ya nos explicarán de qué consiste esto y para ello me acompaña César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Bienvenido, César. Bienvenido a TVX. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto. Muy gentil, gracias por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Me gustaría que iniciemos la entrevista antes de definir en qué consiste el programa CAM como tal, porque seguramente les sonará nuevo a algunos amigos y amigas que nos están sintonizando en este momento, pero me gustaría que tengamos un contexto para nuestra audiencia, y esto es de una decisión materializada esta semana a través de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que firmó el 25 de enero de 2017, y dicha orden ejecutiva se denomina Mejoras a la Seguridad en las Fronteras y al Control de la Inmigración. Este es como un punto de partida en función de la decisión que se ha tomado del cierre de la admisión condicional del CAM. Coméntenos un poco este contexto de esta orden ejecutiva en materia de seguridad. Muy bien, mira, el CAM inicia en medio de una crisis humanitaria identificada por la administración Obama. Ante los centros de detención en Estados Unidos, 2014, se habían llenado de aproximadamente 60,000 niños. Entonces dice el presidente Obama, ¿qué alternativa identificamos? Pues un poco para aliviar el dolor de estos niños que estaban viajando solos para Estados Unidos y las autoridades fronterizas los agarraban solos. Entonces aparece este programa como un auxilio ante esta situación de la familia y los niños, y dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay un problema y esto es importante que lo entendamos, hay un problema de migración o hay un problema de atención inmediata a niños y familias que están sufriendo un peligro inminente en El Salvador. Usted aparece y dice, bueno, la alternativa, los padres, los familiares que estén en Estados Unidos de manera ilegal, les damos la oportunidad para que sus hijos que están en El Salvador y ellos identifican de que están corriendo un peligro y que necesitan un refugio urgente, entonces les damos un instrumento administrativo. Y así es como aparece. Entonces los familiares en Estados Unidos que digan, mi hijo está viviendo en un cantón de Oriente y está acechado por la violencia y si no lo saco en este momento, entonces va a correr peligro de muerte. Entonces dice, entonces acérquese a las autoridades. Otro elemento importante es principalmente que en todas las acciones de refugio, como este proyecto, los gobiernos no intervienen en los trámites, ¿ya? Entonces esto se hace de una manera directa con mecanismo identificado y un mecanismo que se identifica en El Salvador es la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM. Entonces ellos reciben los casos, los tramitan y en primer lugar los proyectan a que vayan en busca de refugio. ¿Ya? Entonces Estados Unidos tiene todo un protocolo para entender si califica para refugio, si su problema es grande, entonces va y se le atiende. Si no califica para refugio, entonces lo mandan a la otra parte, que es otro beneficio, ya que se conoce como el parole, ya que es los que no califican para refugio, entonces le dan la oportunidad para que califique en esa reunificación familiar con los padres. Entiendo, César, perdón que le interrumpa, entiendo que este es un programa de carácter humanitario. Correcto. Y que hay categorías a nivel internacional sobre el refugiado, pero en este caso aplica esta característica de permiso humanitario que se brindaba a personas con cierto perfil, cierta característica que tenían. Solo coméntenos un poquito esto para que lo conectemos con la idea que me explicaba. Y las características principales es un trámite administrativo fundamentado en una persona que estaba legalmente en Estados Unidos. ¿Ya? Y a partir de ahí inicia todo el trámite. ¿Qué es lo que pasa ahora? El 2017, enero, dice el presidente Donald Trump, por favor detengan y revísenme ya este programa de refugio. Y porque tenemos un problema, y aquí viene otro tema fundamental, la nueva administración norteamericana vincula todo el tiempo, desde su campaña, la migración con terrorismo y con seguridad nacional.
todos los programas, todos los discursos está ahí. Entonces dice, tenemos un problema de amenaza a nuestra seguridad nacional y tenemos que controlar la entrada de nuestras fronteras. Entonces, por favor, suspendan este programa y revisen todas sus condiciones. Y a partir de enero, entonces, empezó una comisión a observar este programa de refugio y esta asistencia humanitaria. Hoy, el día de ayer, la resolución es, bueno, se suspende parte de este programa. ¿Ya? ¿Y cuál es la parte que se suspende de este programa? Siempre van a estar recibiendo solicitudes de refugio. Así es. ¿Ya? Pero los que no califican para el refugio solamente les van a informar, estos niños no califican para refugio. Y ya no va a existir aquella alternativa de que como no califica para el refugio, se va a la otra área de asistencia humanitaria. César, ¿hay alguna estimación que se puede tener, ya sea de las agencias de Estados Unidos o de las organizaciones en favor de los migrantes, de cuántas personas fueron beneficiadas de este programa de permiso humanitario? Sí, El Salvador fue el mayor beneficiado, porque es un programa para el Triángulo Norte. Estamos hablando de aproximadamente 2.700 niños favorecidos en este periodo del CAM. Es el mayor, de una población de 3.000, ya, para el Triángulo Norte, y El Salvador es el mayor beneficiado. Entonces, interpretar esos datos nos puede aproximar a encontrar una situación un tanto difícil para nuestro país. O sea, ¿por qué están saliendo tantos refugiados de nuestro país? Sí. Si hay, como dijo el canciller ayer, se han beneficiado tanto porque les dimos información, pero aparte de dar la información hay una situación real, ¿ya? O sea, esos números alegres de que El Salvador es el que más se ha beneficiado de este programa de refugio debe preocuparnos. Debe preocuparnos, porque si se suspende, eso no quiere decir que los niños no estén buscando refugio. Ya, la situación existe, es una situación que no se termina con una campaña publicitaria. Ese tema es muy interesante que usted lo ha mencionado porque, perdón, el programa no se cierra por el éxito que generó, sino porque es un tema de una estrategia de política de seguridad de cerrar sus fronteras. Correcto. Y aquí hay una idea que me gustaría que usted nos desarrollara porque en la orden ejecutiva del presidente Trump firmada en enero del 2017 da un lineamiento al Departamento de Seguridad Interna de otorgar permisos caso por caso cuando se muestran razones humanitarias o urgentes, es decir, los criterios de selección se van a ir disminuyendo y obviamente esto se va a materializar en el cierre de estos programas. Correcto. Que afecta a comunidades centroamericanas, pero también otras comunidades de otros lugares del mundo que querían tener este tipo de prestaciones de ingresar a Estados Unidos. Correcto. Aquí es oportuno mencionar, por ejemplo, una actitud como Uruguay, la actitud de Costa Rica, que abren su territorio para que de una manera temporal las familias que están necesitados urgentemente de salir del país por las amenazas, Costa Rica y Uruguay les dice, vengan, ya, mientras se gestiona un trámite de refugio en cualquier otro país. Pero ellos ven, y aquí vale la pena resaltar, el tema de la migración en este momento se le puede ver de dos ópticas, una bajo un punto de vista humanitario y el otro bajo un punto de vista legal. Ya, si los países empiezan a sacar leyes migratorias, llevamos las de perder, ¿ya? Pero si nos ven como un punto de vista humanitario para proteger la persona, entonces tiene otro abordaje. Y el FMLN conoce perfectamente de lo que estoy hablando, porque el FMLN hizo exitosamente, administró la movilidad humana que se dio en los años 80 y gestionó a nivel mundial que todos los países le abrieran la puerta a nuestros compatriotas que cuando salían huyendo de la guerra civil. Pues yo creo que la conclusión que es, y la recomendación es para nuestro canciller, para la Cancillería que está negociando esto, no basemos la negociación con Estados Unidos en función de que si se aplica o no se aplica la ley migratoria. Ya, fundamentemos nuestra negociación para nuestros compatriotas en función de que necesitamos urgentemente un apoyo de protección, así como se dio en los años 80. Estados Unidos nos dio mucho asilo y mucho refugio a los salvadoreños en aquellos tiempos.
lo que nos muestra un poco la vida o el proyecto de vida que ha tenido este programa condicional o de admisión condicional. Nos menciona lo siguiente: inició en noviembre del 2014 con la gestión de Barack Obama, se amplió en noviembre de 2016, pero se suspende en agosto de 2017. Y la pregunta que me deriva de esto, César, es: ¿hay otros programas con características más o menos parecidas que pueden correr el riesgo de suspensión? Porque esto puede ser una muestra, como hablábamos recién, de una estrategia de seguridad, bajo un enfoque de seguridad interna, de ir quitando programas que permitían el ingreso a diferentes poblaciones migrantes de diversos lugares, particularmente de Centroamérica. Pero hay otros programas que le preocupa a la comunidad de salvadoreños o de centroamericanos en Estados Unidos, que se puedan ir cerrando o minimizando ante esta postura política del gobierno de los Estados Unidos. Mira, definitivamente yo creo que esto no es nuevo lo que te voy a decir, pero el sueño americano cada día se está terminando, ¿ya? Y aquel que piensa que, los jóvenes principalmente, que creen que van a encontrar ese bienestar soñado en Estados Unidos, cada día es más difícil. Lo que se puede decir que, como dicen, el sur también existe, ¿ya? Y hay que ver otros horizontes para buscar la protección de nuestras familias. Cada vez las posibilidades se están cerrando en Estados Unidos. Hay que hacer un esfuerzo de analizar de una manera segmentada los diferentes escenarios que están envueltos en este momento en la migración. Por ejemplo, un tema particular es el TPS. Sí. Un tema particular es el refugio de los niños. Un tema particular vinculado a la migración es los fondos de Estados Unidos dirigiendo al Triángulo Norte. Son tres escenarios diferentes que cada uno tiene un análisis muy particular, como por ejemplo, y antes que me lo preguntas, te voy a contestar, ¿cuáles serían las consecuencias del apoyo de El Salvador a Venezuela? Si corre peligro para estos temas que están en juego en la política migratoria de Estados Unidos para nuestra población, hay que revisar cada uno de ellos, pero particularmente nosotros como institución decimos que los beneficiados con el TPS no corren peligro ante una decisión geopolítica como esa. ¿Por qué? ¿Y cómo te sustento esto? Porque Estados Unidos ya sabe a quién va a deportar. Porque Estados Unidos tiene los ojos puestos en grupos poblacionales que han identificado que son una amenaza para el país, y los vinculados con la delincuencia, los que han cometido delitos, los que tienen procesos pendientes, o sea, ya saben a quién. Sí. Y si revisamos las características de la población salvadoreña beneficiados con el TPS, nos damos cuenta que al contrario, ya la población del TPS son los que han tenido un mejor comportamiento en Estados Unidos, han generado riquezas a todo nivel, porque se han insertado a la economía norteamericana y hasta han generado empleo norteamericano con negocios propios. O sea, si revisamos cuáles son las poblaciones objetivos para deportar de Estados Unidos, el TPS no entra ahí. No entra ahí. Y no puede ser que una decisión geopolítica altera ya una visión de aplicación de política migratoria en Estados Unidos. Es una idea muy interesante esto que nos ha dicho César, porque en la coyuntura actual en Estados Unidos, sobre todo de la población migrante, de la población latina, hay dos proyectos que generan una reacción o que están a la expectativa. Uno es el caso del TPS, si se puede renovar el TPS para el caso de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, que están a la expectativa de este programa, pero por otro lado también está el DACA, que favorece a los Dreamers. Entonces, estos dos elementos están en esta situación, en este momento, a la expectativa, dice, si la política o los funcionarios, o en este caso la administración de Donald Trump, va a continuar estos programas, los va a renovar, o va a modificar la lógica en función de lo que usted mencionaba. Ya tiene claro las poblaciones objetivos que buscarían deportar. Claro. Y entonces, pero donde sí podemos hacer un esfuerzo de aproximarnos a un análisis es, correría peligro con este tipo de acciones geopolíticas, el tema, por ejemplo, de cooperación de Estados Unidos para los proyectos del Triángulo Norte, del famoso Alianza para la Prosperidad. Ahí sí, mira. Ahí sí Estados Unidos tiene toda la libertad de reducir presupuesto, de ayudar o hasta suspender del todo una cooperación, porque son otros abordajes, otros escenarios que no tienen que ver con cuestiones directas del tema migratorio allá. Igual
en el tema de los niños y el refugio, porque ellos entran dentro de una categoría. Cuando dice en enero de 2017, que dice Donald Trump, revísenme eso, porque nosotros estamos en una situación de seguridad nacional. Entonces hay una vinculación de seguridad nacional y no es población que ya vive en Estados Unidos. Entonces son esos escenarios que creo que hay que tener mucho cuidado, porque viendo los medios de comunicación de hoy, y aparece un medio que dice ahí, como consecuencia de la política exterior de El Salvador, se suspende este programa de los niños. Hay que tener mucho cuidado en esa interpretación. El Salvador debe mantener un nivel de autonomía, pero cuidar sobre todo los impactos que puede provocar en el 30% de nuestra población que vive en Estados Unidos. Perfecto, César. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a ampliar un poco más el tema desde la lectura de la política exterior salvadoreña dirigida hacia los salvadoreños en Estados Unidos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista. Miércoles 16 de agosto me acompaña César Ríos, director de Instituto Salvadoreño del Migrante, y en esta oportunidad de este segundo bloque vamos a hablar de la política migratoria hacia los salvadoreños en los Estados Unidos. César, y me gustaría tener su apreciación como esto. ¿Cómo calificaría la política exterior del gobierno, particularmente a medidas migratorias, de lo que hemos hablado, hacia la niñez y adolescencia, niños y niñas migrantes, ante la crisis migratoria que se viene derivando en los últimos 2-3 años, pero también hacia la propuesta de renovación del TPS? ¿Cómo calificaría usted la postura en política exterior que ha tenido en este momento el gobierno de la República? Mira, quiero iniciar planteando de que este gobierno, la administración del presidente Sánchez Serén, se ha visto muy sorprendido con las características de la nueva realidad migratoria, y han aparecido temas, han aparecido problemáticas de las cuales no conocíamos en los años anteriores, como por ejemplo el tema de la deportación. Esto no era parte de nuestra cultura de la migración en El Salvador, y el viceministerio salvadoreño para el exterior ha venido a probar, a enfrentar esta nueva realidad de la cual no conocíamos nada. Esto ha venido a hacer unas modificaciones de la estructura que atiende la migración en El Salvador. Otro tema importante es la Asamblea Legislativa le aprueba un presupuesto de $5 millones para que Cancillería lo aplique para fortalecer el trabajo de los consulados en Estados Unidos. Okay. Perfecto. Entonces tenemos presupuesto. Habría que revisar ahora si los consulados están ya suficientemente capacitados a la altura de los nuevos retos, para que se conviertan como el gran amigo que tenemos en la esquina, que para cualquier cosa hay que ir al consulado y nos orientan. Esto implica un esfuerzo muy grande. La preocupación que tenemos nosotros es de que, la sugerencia es de que los consulados deben aprovechar las capacidades acumuladas que ya existen en las organizaciones de salvadoreños en Estados Unidos. ¿Ya? Y montarse sobre ellas porque tienen experiencia. Por ejemplo, yo te digo, tenemos en Los Ángeles, California, una organización que tiene 35 años de existencia dirigida por salvadoreños, la asociación El Rescate en Los Ángeles. Y esta organización está dispuesta para apoyar esos procedimientos de orientación para la comunidad. Entonces, la recomendación es a los consulados, acérquese al liderazgo salvadoreño allá y no intente asumir responsabilidades solos, tomando en cuenta de que ya hay una experiencia, hay un camino recorrido. Ese es un buen punto, César. A su criterio y por la experiencia y el conocimiento de las organizaciones de salvadoreños en el exterior y sobre todo en los Estados Unidos, que se encuentran en diferentes estados, la lectura que han hecho los gobernantes y los políticos es solo para los procesos cerca de las campañas electorales, porque vamos a tener elecciones el próximo año, muy cerca. ¿Considera usted que solo los ven para eso? Pero usted menciona algo que vale mucho la pena destacar. Hay capacidad instalada, hay experiencias, hay apoyo que pueden dar de asistencia y asesoría a las personas migrantes que llegan a los Estados Unidos, que provienen de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Pero ¿cómo ve la lectura que los políticos, los gobernantes y los partidos los buscan solo para efectivamente el tema electoral? Mira, qué bueno que hace esa pregunta, porque me remonta a hacer un análisis de la experiencia que tuvimos. Fíjate que históricamente la primera experiencia del voto en el exterior, de los salvadoreños en el exterior, sí. Vieras que, ¿por qué demoraban la decisión?
Y nosotros llegamos a la conclusión que la demora de aprobar la ley es porque había en el fondo un gran temor. Arena pensaba que la mayoría de los salvadoreños que estaban en Estados Unidos, que habían migrado en épocas de la guerra, tenían un apoyo completo para el FMLN. Y el FMLN consideraba que las nuevas generaciones de migrantes iban a darle más apoyo a Arena. Entonces estaban ahí, ¿qué pasaba? Y al final lo decidieron a buena hora. Incidimos mucho nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, y sorpresivamente los resultados de esta primera participación nos da que había mitad y mitad. ¿Ya? Así es que ya eso superó los temores y ojalá que esto les enseñen a, si vamos a aprobar una ley, la aprobemos con todo, ¿ya? Con toda la energía, porque acaban de aprobar la ley de participación de los salvadoreños en el exterior para elegir alcaldes y diputados, ¿ya? Porque hace 6 años atrás también decían, y mira, absurdo el argumento, ¿y por qué no aprueban que los salvadoreños participen eligiendo alcaldes y diputados? Y la respuesta muy sencilla era, porque no viven allí y no conocen su comunidad. Y entonces, al revisar que hay comunidades que se han transformado y se han mantenido y han generado un ambiente próspero en función de las remesas familiares y de los salvadoreños en el exterior. O sea, tenían ganado el derecho de participar electoralmente. Y qué bueno que ya tenemos 2 instrumentos y esto nos puede dictar una participación directa de elegir y ser electos. ¿Y usted considera particularmente que las expresiones organizadas de salvadoreños y salvadoreñas en los Estados Unidos se pueden conjuntar con expresiones políticas? Cuando me refiero a expresiones políticas, pienso en la Cancillería, en el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, en los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, para fortalecer un proceso de cabildeo y negociación. Por un lado, con el órgano ejecutivo en los Estados Unidos, que será una tarea bastante difícil, pero por otro lado, por el Congreso, que pueda tomar decisiones según su ámbito de competencia, su área de acción. ¿Es posible fusionar estos espacios para lograr cabildeo, para lograr negociación y sobre todo el Triángulo Norte, y también a México le interesa poder establecer un bloque de negociación en el tema de política migratoria? ¿O está cerrada la puerta porque Donald Trump tiene una retórica que no va en función de esta lógica? No. Mira, en primer lugar, hay que reconocer como país que ya tenemos una ciudadanía transnacional, ¿ya? En primer lugar, hay que hacer ese reconocimiento, porque si se restringe esa realidad que llevamos, esa realidad multicultural que tiene el país, entonces eso nos va a limitar a identificar caminos o tirar luces largas para lo que pueda venir. Mira, con esta población que tiene El Salvador, yo te doy un ejemplo, sentamos a una mesa a uno que ha vivido por 20 años en Japón, a otro que ha vivido 15 años en Italia, a uno que ha vivido 30 años en Estados Unidos y en Canadá. Los sentamos en una mesa y les preguntamos, ¿y cuál es el país deseado de El Salvador que ustedes piensan y podrían construir? Mira, tenemos una riqueza acumulada que si la tomamos en cuenta podríamos hasta transformar esta realidad que estamos viviendo. Un ejemplo viviente en este momento, y todo lo estoy enfocando en función de la participación directa de los salvadoreños en el exterior en nuestra realidad. Sí. Todos los días, a los cantones rurales más apartados de nuestro país, están llegando 8 a 10 salvadoreños deportados que han vivido en Estados Unidos más de 15 años. Y vienen cargando estos deportados que están llegando a las zonas rurales una acumulación de experiencia, una visión del desarrollo diferente a los que nos hemos quedado aquí. Entonces la pregunta es, nuestros líderes, ¿ya? Nuestros alcaldes, nuestros gobernadores, ¿están claros de esta realidad? ¿Ya? Porque lo que vamos a encontrar, si no les dan participación a estos salvadoreños que pueden tener la capacidad de transformar el desarrollo comunitario en nuestro país, entonces quiere decir que quizás nuestro liderazgo está viviendo en un país que ya no existe. Es interesante esta mención que hace también por el hecho de ver
El flujo de deportaciones y de personas retornadas se mantiene constante y han tenido en algunos momentos alzas, pero no se pregunta, estas personas que vienen, algunos, la posibilidad inmediata es regresarse de manera indocumentada a los Estados Unidos porque no ven un proyecto de inserción a la dinámica económica del país a pesar de los aprendizajes, de las capacidades y muchos de ellos que han estado trabajando en Estados Unidos y desarrollando varias habilidades, pero y usted hacía un punto que vale la pena la discusión. Los gobiernos locales, las instituciones empresariales, instituciones económicas o empresas están buscando a estas personas para reactivar una dinámica económica de territorios. O lo más sencillo les resulta es que regresen a Estados Unidos, que manden las remesas y que la plata siga fluyendo para la dinámica del país de la gente que lo recibe. Eso se escucha y se dice muy fácil, pero alrededor de esto hay historias de vida de gente que ha perdido su vida por regresar a los Estados Unidos de manera indocumentada. Correcto. Bueno, un día vamos a hablar de deportaciones exclusivamente, porque hay que hacer hay la necesidad de hacer una segmentación de los grupos poblacionales deportados, porque mira lo que tenemos en este momento. Estados Unidos reporta que hay menos personas pasando la frontera, ¿ya? Entonces quiere decir que el flujo migratorio de deportaciones de los que acaban de llegar son pocos. Pero las deportaciones siguen llegando. Sí. O sea, las características de los deportados que siguen llegando son los que han vivido más de 15 años allá. Y también en esta administración norteamericana se reafirma o se fortalece aquella ley que dice todos los deportados que están llegando han firmado un documento en Estados Unidos antes de ser deportados, de que si vuelven a encontrarlos de una manera ilegal en Estados Unidos, pueden tener hasta 20 años de cárcel. Entonces, ese deportado que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y lo deportan, pues él prefiere estar viendo desde El Salvador a sus hijos vía Skype que estarlos viendo desde una prisión en Estados Unidos y ya no se quieren ir. Ya digo, se quieren ir, pero saben que no es lo mejor que... Entonces, estos salvadoreños deportados que han vivido muchos años en Estados Unidos no son los que agarran de una vuelta y que se van y se vuelven a ir. Los que tienen esas 3 oportunidades para irse a Estados Unidos son los que está llevando el coyote ahora por primera vez y que se van. Eso sí. Y hablábamos en la primera parte, regreso a una idea que usted mencionó, ante este cierre de la admisión condicional del programa CAM, un efecto secundario de esto es también la dinámica de potenciar este proceso ilegal a través de los coyotes. Claro, se cierra este programa que favorecía o que en específico favorecía a una agrupación de niñez y adolescencia que tenía familiares legales en Estados Unidos, pero ahora ante la oportunidad de buscar reunificación familiar van a buscar estas vías alternas o ilegales a través de los coyotes y la exposición que se tiene de los niños a través de estas personas. Claro. Aquí quiero ver al Comigrantes opinar sobre esto, al Consejo Nacional Migratorio, porque esta decisión de ayer va a tener serias consecuencias, tiene preocupación, porque se da en un ambiente en que los niños que todavía están tratando de protegerse. Y si se cierra una posibilidad, no quiere decir que como familia, como padre, voy a dejar de proteger a mi hijo que está amenazada. Y la ruta inmediata es agarrar otra vez la ruta hacia México en manos de una persona traficante, de personas que no garantiza la protección de nuestros hijos. Entonces yo creo que va a requerir de mucha orientación, de un trabajo de trabajar con la familia a nivel local, a nivel comunitario, para orientarlos de que este momento es el momento más difícil para agarrar una ruta para Estados Unidos. Hay que pensarlo muy bien. Hay que hacer un esfuerzo si es una protección urgente, de buscar otras alternativas. Mi recomendación es que se acerquen a OIM, a la Organización Internacional de las Migraciones, que todavía existen diferentes alternativas de refugio para esta población. Y a las autoridades plantearles de que ya no sigamos echándole la responsabilidad a los padres de la migración. Ya, porque es muy sencillo decirle, los niños se van porque los padres tienen la culpa. Eso no es así. O sea, las remesas familiares se gastan mal porque quienes reciben la remesa están haciendo mal uso de la remesa. Y es muy sencillo responsabilizar a la familia de consecuencias que son resultado de mala aplicación de políticas públicas. Cierro con esto, César. Usted ha mencionado una mala aplicación de políticas públicas. Alguien podría preguntarse, ¿qué políticas públicas se han hecho en función de esta población que toma al final
la última decisión de irse a los Estados Unidos o buscar una oportunidad en otro lugar, porque en el país el modelo, la lógica de desarrollo no es en función de la mayoría de personas, y quizás es la preocupación mayor que tiene como efecto más marcado los constantes flujos migratorios que antes eran de adultos, ahora los tenemos de niñez y adolescencia. Correcto. Bueno, nosotros hemos participado en un proceso de construcción de una política migratoria que el gobierno la presentó hace 3 semanas. Okay. Todavía la estamos esperando. Yo esperaría que así como construimos en la construcción, nos manden la versión final y oficial de la política migratoria, porque lo que estamos observando es que quizás podamos tener un buen instrumento de política, y a lo mejor lo que invitamos a revisar es la institucionalidad existente en nuestro país para aplicar estas políticas ante esta nueva realidad migratoria, porque la institucionalidad que existe en este momento se creó cuando teníamos un país 100% expulsor y no existían estas dinámicas migratorias. Ahora tenemos otra realidad y creo que hay que hacer un esfuerzo de revisar la estructura de gobierno. Perfecto, César. Gracias por habernos acompañado y brindado este análisis de la situación de la comunidad de salvadoreños en los Estados Unidos. Gracias, César. Muy bien, con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.